Hola, esta es Escuela Sabática. Hoy día quiero revisar contigo una antigua profecía, no muy estudiada, aunque bastante mencionada últimamente en varios círculos adventistas. Estoy hablando de la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 12, los dos últimos versículos. Una profecía muy interesante y quiero hablar específicamente acerca del punto de inicio de esta profecía, que siempre ha sido interpretada por los adventistas como el año 508 de nuestra era. Cuando uno empieza a estudiar acerca de este punto de partida, uno va a entender de que esta profecía de los 1290 y 1335 días de Daniel 12 se encuentra conectada en el mismo capítulo con otra profecía de tiempo muy conocida, la profecía de los 1260 días o años literales también que se encuentran en Daniel capítulo 12, y esta profecía de Daniel capítulo 12 se conecta con otra que se encuentra en Daniel capítulo 7 versículo 25. Los adventistas han entendido desde hace mucho tiempo de que esta profecía se refiere al dominio del cuerno pequeño que habla palabras contra Dios y persigue a sus santos por un periodo de 1260 años. Dice Daniel capítulo 7, 25, él, el cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. De acuerdo a la interpretación historicista adventista que también apoyaron los reformadores e incluso estudiosos judíos y cristianos antes del cumplimiento de la profecía. O sea, algunos se anticiparon algunos cientos de años al final de la profecía y la profecía se cumplió. Estos 1260 años comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el general Belisario, que era el general del emperador romano Justiniano, de la Roma de Oriente de esa época. En ese momento ya Roma de Occidente había caído el año 476. Este emperador decidió reconquistar los territorios perdidos de la Roma occidental y envía a su general Belisario una serie de campañas, y justo en marzo del año 538 él termina de resistir un asedio después de él haber capturado la capital del antiguo imperio occidental romano, Roma. Él resiste un asedio y en marzo del año 538 ese asedio se retira, y un papa que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica había sido nombrado directamente por el emperador del Este, por Justiniano, este papa que se llamaba Vigilio, también se le conoce como Vigilio I, puede entonces ya asumir con cierta tranquilidad las riendas de la Iglesia Católica, que en ese momento ya estaba siendo apoyada fuertemente por el emperador Justiniano, el emperador de Oriente. Como resultado, la ciudad de Roma estaba otra vez en manos católicos romanas. El papado, a partir de este año, iniciaría un desarrollo que aseguraría su hegemonía en Europa allá por el año 800 de nuestra era, cuando Carlomagno fue nombrado como emperador del Sacro Imperio Romano en la Navidad del año 800 de nuestra era. La hegemonía medieval del papado en Europa y el dominio temporal del papa sobre lo que se llamó los estados papales terminó en febrero de 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado a la cárcel por el general francés Luis Alejandro Berthier, siguiendo las instrucciones del directorio de la Revolución Francesa y también siguiendo las instrucciones de un famoso general que más tarde sería emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Y es así como nosotros entendemos esta profecía. Es una profecía de destrucción, es una profecía donde hay persecuciones religiosas durante la Edad Media, ocasionadas por el cuerno pequeño. Comienza en el año 538 con la ascensión de Vigilio I, el primer papa bizantino. Termina esto el año 1798, cuando el Papa Pío VI es encarcelado y se pierden los estados papales. Ya eso no más va a volver a ser una posibilidad, ¿no? Es más, el papado también pierde su ejército y el poder militar que en ese tiempo tenía. Ahora,
esta profecía de 1260 años está conectada con las otras profecías de 1290 y 1335 años que se presenta en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, dicho sea de paso, se menciona también en el libro de Apocalipsis como 42 meses y como 1260 días proféticos. Es por eso que entendemos, los que estudiamos la Biblia, que son equivalentes, son periodos equivalentes de tiempo. Y estamos hablando del mismo periodo de tiempo cuando este cuerno pequeño persigue y quebranta a los santos del Altísimo. Pero un poquito más adelante, en el versículo 11 y en el versículo 12 de Daniel, dice lo siguiente la palabra de Dios. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los 1260 y los 1290 y 1335 años? Hay algunas personas que han tratado de separar esto y darle una aplicación literal en el futuro a estas profecías. Pero cuando uno empieza a examinar el texto y uno quiere ser honesto con el texto de la palabra de Dios, no es posible encontrar una separación. Forman parte de la misma profecía, están conectados. De acuerdo a la escritura, esta profecía de 1260 años determinaría el espacio de tiempo cuando este cuerno pequeño oprimiría y destruiría a los santos de Dios. Adicionalmente, estas otras dos profecías complementarias de 1290 años servirían para identificar, porque Daniel es bien específico en este versículo, identificaría la organización, el establecimiento de la abominación de la desolación y su identidad como un poder que que quitaría, atentaría contra el ministerio diario de Cristo Jesús en el santuario celestial. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que bueno, si uno lee la palabra de Dios, uno va a entender de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si tú quieres obtener la gracia de Dios, si tú quieres obtener el perdón de tus pecados, tienes que acudir a este sacerdote, a Cristo Jesús nuestro Señor, quien está ministrando por ti allá en el santuario celestial. Este sistema bíblico mediante el cual los seres humanos obtienen salvación sería suplantado por otro sistema que buscaría otros mediadores para alcanzar la gracia y para alcanzar la salvación. Esto es algo que lamentablemente el cuerno pequeño hace durante toda la Edad Media y lo sigue haciendo hasta ahora. Ahora, la profecía de los 1335, que es una profecía un poquito más complementaria todavía, marca una bendición, ¿no? Establece una bendición para cada persona que viviera en esos días. Siendo que estos dos periodos, 1290 y 1335 años, son mencionados juntos, es muy seguro afirmar de que ambos deben partir del mismo punto inicial. Y esto es así, no hay otra posibilidad de interpretar esta escritura en la palabra de Dios para hacerle justicia a la propia palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el comienzo de estos 1290, 1335 días? Los adventistas primeros no pudieron encontrar un evento definido, significativo, para el comienzo de los 1290 y 1335 años. No ha sido muy satisfactorio ubicar un punto de inicio para esta profecía. Lo que hicieron los mileritas y los adventistas es usar 1290 desde 1798 hacia atrás, y eso nos da al año 508, cuando estaba en formación, había una transición entre la Galia pagana a los primeros estados franceses católicos y a la unificación de Francia por mano del rey Clodoaldo. En esos años
se dieron cuenta los mileritas y los adventistas de que pasaron en la historia cosas muy importantes, y es por eso que dijeron, 508 debe ser. Pero no había un momento definido, decisivo. De acuerdo con Urias Smith, uno de los primeros eruditos adventistas, en el año 508 terminó la resistencia unida contra el desarrollo del papado. Es lo que él dice en el libro Daniel y Apocalipsis, en la página 330 en inglés. Smith afirmó correctamente que en el año 508 Clodoveo recibió el título, la insignia de cónsul romano del emperador Anastasio, un título meramente honorífico en esa época. ¿Por qué? Porque el imperio romano ya había caído. Es como que en ese momento me llegara una carta del Cusco, ¿verdad? Yo soy del Perú, diciendo de que yo he sido nombrado Bilac Humo, he sido nombrado el sumo sacerdote del imperio incaico. Bueno, eso me haría sonreír porque el imperio incaico no existe más. Esa sería una carta que no tiene mucho valor. Otros adventistas posteriores afirmaron que el año 508 fue de hecho el cenit, el punto culminante del poder de Clodoveo, un momento que marcó el inicio del desarrollo de las naciones que apoyaron en un primer momento el desarrollo del poder papal para luego causar su caída allá en el año 1798. Esto lo dice G.A. Fulton allá en 1925, y va a ser más o menos la misma posición que los adventistas. El doctor Alberto Tim tiene un artículo de esto en el Biblical Research Institute hasta el año 2000, del año 2002 me parece. Es algo que los adventistas hemos venido sosteniendo durante bastante tiempo. La hermana Elena G. White, por otra parte, sentenció al ver estos periodos de tiempo de Daniel, porque estas profecías también se conectan con otra profecía que es la de las 2300 tardes y mañanas. Ella afirmó en 1892 que a partir de 1844 no habría jamás un mensaje para el pueblo de Dios que sería basado en tiempo. O sea, ya no habría una nueva forma de aplicar estas profecías de tiempo que lo que había sido cumplido definitivamente allá en el año 1844. Ya lo afirma esto en 1892 en la Review Herald de marzo 22. Muy bien, ahora nosotros vamos a este cuadro que te voy a mostrar ahorita en la pantalla. Entonces nosotros tenemos que los 1260 años comienzan con Vigilio, va ahí el Papa Pío, pero tenemos estas otras dos profecías complementarias, la de los 1290 años y 1335 años, que son fijadas en Clodoveo. Clodoveo fue un rey muy importante, fue el que hizo organizó Francia, pero no se encontraba bien un evento definido para un punto de partida seguro de esta profecía. Ahora, de 1290 años, desde el año 508, donde Clodoveo era rey de Francia, estaba en la cumbre de su poder, llegan hasta el año 1798, que es el momento cuando el cuerno pequeño es quebrantado. Se produce la herida mortal, que después el libro de Apocalipsis va a mencionar. Y después, y cuando uno empieza del mismo punto, del año 508, la otra profecía complementaria de los 1335 años, uno llega al año 1843, cuando estaba en pleno auge este movimiento adventista que empezaba a hablarle a la gente de la necesidad de prepararse porque Cristo Jesús venía pronto. Este redescubrimiento de las profecías bíblicas y sobre todo del papel de Cristo Jesús en el santuario celestial. Fueron años maravillosos. Te estoy mostrando como ejemplo solamente uno de los cuadros más completos, modernos que he encontrado acerca de las profecías de Daniel capítulo 12 también, de todo Daniel, ¿verdad? Pero las de Daniel capítulo 12 específicamente también. Y esta, por ejemplo, ahí en este cuadro, tú puedes ver ahí en la parte inferior derecha, dice año 508, año en el cual Clovis derrota a los visigodos. Bueno, los visigodos habían sido derrotados en una batalla en el año 507. No es tan exacto. Como digo, los investigadores adventistas, los historiadores, los estudiosos adventistas no habían encontrado un evento tan definitivo para esta situación, para Clodoveo. Pero, ¿cuál es el evento más importante de la vida de Clodoveo? No fueron sus conquistas fueron muy importantes, pero un evento significativo, el evento más importante fue su bautismo al catolicismo. Y este evento, esta conversión, este bautismo fue tradicionalmente fechado en el año 496 de nuestra era.
Esto por las cartas, por el libro que escribió Gregory de Tours, libros que escribió Gregory de Tours, Gregorio de Tours, un obispo francés, que se llamó Historias o Historia de los Francos, que escribió acerca de la vida de Clodoveo. Ahora, este señor Gregorio de Tours vivió 50 años después de la muerte de Clodoveo y lo trata a Clodoveo como una suerte de rey David, como una suerte de reformador, de místico hombre que era casi como prepara el surgimiento de un nuevo Israel, porque él apoya el surgimiento del papado. Ahora, de acuerdo con la Enciclopedia Británica, el bautismo de Clovis es algo pivotal, dicen ellos, es algo fundamental, es algo muy importante para la fundación y la historia de Francia, que es más tarde considerada la hija mayor de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media es considerada así. Marcó este bautismo el inicio de la conversión de los reinos germánicos, paganos y arrianos de Europa. Y esto permitió el dominio total del papado ya durante la Edad Media. El año 496 fue generalmente aceptado y es por eso que los adventistas no podían usar esa fecha porque está lejos del año 508. El comentario bíblico adventista hace desliza la posibilidad de que podrían comenzar ahí porque ese es el evento más importante de la vida de este rey Clodoveo. Tanto así que en el año 1996 Juan Pablo II celebró el aniversario número 1500 del bautismo de Clovis. Si Jesús no viniera en 1500 años, ¿alguien recordaría tu bautismo haciendo una fiesta nacional? En Francia, el bautismo fue considerado la fundación de Francia e incluso estampillas conmemorativas fueron emitidas para celebrar este evento. Te voy a mostrar una de estas estampillas en unos segundos. La celebración vino en el contexto de la nueva evangelización que Juan Pablo II estaba empujando para recristianizar Europa en una época cuando el Papa tenía la esperanza de que esta nueva evangelización, celebrar este bautismo de Clodoveo le daría un nuevo impulso al espíritu espiritual de Europa. Y el Papa consideró que este bautismo de Clovis había ejercido una gran influencia en la historia del cristianismo en Francia y en toda Europa occidental. Esto lo dice él en su audiencia general del 25 de septiembre del año 1996. Y aquí va la imagen del bautismo de Clodoveo, que es algo sumamente importante, el evento más importante de la vida de este rey, que marca el inicio de una nueva era en cuanto al desarrollo religioso y espiritual de Europa en esa época. Sin embargo, lo que sucede es que Clovis fue bautizado en el año 508 de nuestra era. Recientes investigaciones han traído a la conclusión de que el bautismo del rey Clodoveo ocurrió el 25 de diciembre del año 508 y no el año 496. Una carta que se ha estudiado y se ha investigado, escrita por el obispo Avitus de Viena, o Avito, es incluso un santo de la Iglesia Católica, contemporáneo con el rey Clodoveo. Él vivió en el mismo tiempo en que vivió este rey Clodoveo, o Clovis, como también se lo conoce. Este obispo estaba honrando el bautismo, estaba hablando cosas muy lindas acerca del bautismo de Clodoveo. Él vivió en el mismo año, diferente que Gregorio de Tours, que como que mistifica un poco todas estas cosas. Él estaba viviendo en esa época y él, hablando en esta carta y mencionándole acerca del bautismo, establece firmemente esta posibilidad, que el bautismo del rey Clodoveo fue efectivamente el 25 de diciembre del año 508. Una investigadora que ha escrito bastante y se puede encontrar sus escritos en el internet es esta señora Danuta Schanzer. Ella escribe artículos específicamente sobre la datación, sobre el fechamiento del bautismo del rey Clodoveo. Entonces, ahora podemos armar las profecías de los 1290 y los 1335 años desde un nuevo punto de partida.
El año 508, el bautismo de Clodoveo, rey de los francos, y que originaría la unidad de Francia y que originaría el desarrollo del papado, la conquista religiosa del papado de Europa por el papado a lo largo de los años hasta ese momento cuando ya el papado llega a su cenit del desarrollo de su poder y empiezan las persecuciones y tanto que son parte de la historia. Y esto nos lleva a ese punto inicial, muy interesante, es algo muy interesante. En este punto debo decir algo. A mí me gustaría que hubiera una nueva aplicación para las profecías de Daniel capítulo 12, como algunos hermanos están empujando hace varios años ya aquí en Estados Unidos y últimamente allí en Latinoamérica. Uh, Sería interesante tener una nueva luz, algo que nos hable contando días literales desde el fin del tiempo de gracia hasta la tribulación e incluso la segunda venida de Cristo Jesús, aplicando estas profecías de los 1290, 1335 días. Pero con toda honestidad, cuando uno lee la palabra de Dios, estas profecías están conectadas con Daniel, con la otra profecía de los 1260 días proféticos. No se pueden interpretar de forma diferente. Sería hacerle un daño terrible a la forma de interpretar la palabra de Dios en una hermenéutica totalmente imposible. ¿Qué importancia, qué implicaciones tiene para hoy día el establecimiento del año 508 como el punto de inicio, el bautismo de Clovis como punto de inicio de estas 1290 y 1335 días? En primer lugar, provee un firme punto de inicio para ambas profecías, afirmando y dándole mucha solidez a la interpretación historicista que el adventismo y el milerismo antes del adventismo y los reformadores y cristianos y judíos han tenido a lo largo de los siglos como la correcta interpretación de Daniel capítulo 12. En segundo lugar, este bautismo en el año 508 del rey Clodoveo valida el significado y la importancia fundamental del espíritu de profecía para la predicación hoy día de la verdad presente para la iglesia y para el mundo entero. Digo esto porque incluso nuestra iglesia no entiende muchas veces lo que es la verdad presente. Y digo esto también porque la hermana White, ella cuidadosamente, es interesante sus escritos, ella no habla directamente de los 1290 y 1335 días o años literales. Ella no los menciona. ¿Por qué? Ahora yo pienso que es porque en esa época todavía no había habido la investigación que permitiera establecer firmemente el inicio de esa fecha con el bautismo de Clodoveo. Eso a mí me hace tener una confianza todavía mayor en el ministerio de la hermana Elena G. White y en su validez, su relevancia hoy día como verdaderamente la pluma inspirada para el pueblo de Dios. Y finalmente, este episodio, allá en el año 508, identifica definitivamente la abominación de la desolación de Daniel capítulo 12 para los tiempos del fin que son anunciados por Cristo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15, donde la Biblia dice: por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo, palabras de Cristo Jesús, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Orad pues, dice el versículo 20, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Yo sé de paso, aquí Jesús en una mirada profética dice que sus hijos, si esto está hablando del fin del mundo, sus hijos en el fin del mundo estarían guardando el sábado. Lo dice Cristo Jesús aquí bien clarito, proféticamente. San Juan capítulo 14, versículo 29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, dijo Jesús a sus discípulos, para que cuando suceda creáis. Todos estos descubrimientos, todas estas profecías nos ayudan a tener fe en Dios hoy día, que es lo más importante. Porque Daniel capítulo 12, versículo 1 va a decir qué es lo más importante para ti hoy en relación con los 1290 y los 1335 días. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice la profecía, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado,
todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, hoy día, mira, por más que estamos pasando por una pandemia terrible, por más que el futuro del mundo económicamente está muy mal, se ve muy mal, va a haber mucha pobreza, va a haber muchas cosas terribles, guerra, violencia, maldad, creciente, explotando por todas partes. La profecía nos dice que no debemos tener miedo, porque en estos días Jesús, Miguel, se ha levantado y Él está al lado de aquellos hijos de Dios que todavía quieren confiar en Él. Y otra cosa más que va a decir este pasaje, que lo más importante para ti y para mí en cuanto a estas dos profecías es entender que estamos viviendo en el fin de los tiempos, es entender específicamente porque se mencionan los libros y los libros nos conectan con Daniel 7 otra vez. Estamos hablando de tiempos de juicio, estamos hablando de una época en la cual Dios está juzgando a su pueblo allá en el santuario celestial. Y lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer es asegurarnos cada día que tu nombre esté inscrito allá en el libro de la vida. Y esto no puede ser si tu nombre no está cubierto cada día, si tu vida no está cubierta cada día por la sangre redentora de Cristo Jesús nuestro Señor. En el momento en que tú mirando a la cruz de Cristo Jesús reconoces que eres un pecador y que necesitas de la gracia de Cristo para cambiar y de su perdón para tu vida, para vivir en paz, en ese momento tu nombre es puesto allá en el libro de la vida. Y de ahí en adelante tu continua consagración y tu continuo arrepentimiento y tu continua subyugación al poder y la gracia de Cristo para que guíe tu vida es lo que hará seguro que tu nombre se mantenga ahí en el libro de la vida. Y cuando Dios revise el libro y vea tu nombre, no te vea a ti, sino que vea la gracia de Cristo cubriendo tu vida. Es por gracia que somos salvos mediante la fe, para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, acá estoy hablando de mucha historia, capaz hay cosas que tú no has entendido, pero una cosa te quiero decir, y esto es sencillo. Acércate a la cruz de Cristo Jesús, confiésale tus pecados, recibe de Él sanación y una nueva vida. Asegúrate que tu nombre esté en el libro de la vida. Y ciertamente cuando Cristo Jesús venga, que creo que va a ser muy pronto, estarás seguramente con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te acompañe.